Causa de hipoxia en el vuelo. Cualquiera de los tipos de hipoxia antes expuestos puede darse en el personal de vuelo. Así un piloto puede presentar una anemia, ser un gran fumador o sufrir una intoxicación por cianhídricos debido a la combustión de los materiales plásticos en el caso de producirse un incendio en su aeronave. Sin embargo, suponiendo que el piloto es una persona sana, las dos causas más frecuentes de hipoxia en el vuelo son la hipoxia hipóxica y la hipoxia estanca. La hipoxia hipóxica puede ser por ascenso sin oxígeno suplementario, fallos en los equipos de oxígeno, lo que es la presión o la concentración, la despresurización de la cabina a grandes alturas. Y la hipoxia estanca puede ser causa por una mala realización de las maniobras de contractura muscular por parte del piloto, la mala adaptación o el fallo de mecanismos de algunos aviones. Factores que influyen en la hipoxia en la aviación. Tenemos dos factores muy importantes, dependiendo de las características propias del vuelo y dependientes del sujeto. Conforme a las características propias del vuelo, principalmente la altura del vuelo. La velocidad de ascenso ocasiona una descompresión rápida y acorta la aparición de los síntomas. Y el tiempo de permanencia a una altura determinada. Dependientes del sujeto, tenemos el ejercicio físico y la temperatura aumentan el consumo de oxígeno por el organismo. También el alcohol y otros medicamentos como los antihistamínicos pueden potenciar la pérdida de oxígeno. El tabaco reduce la cantidad de oxígeno disponible para los tejidos al aumentar la concentración de carboxihemoglobina. Todas aquellas enfermedades bien cardiorrespiratorias o metabólicas que modifican las necesidades de oxígeno. Casi siempre existe un factor individual que ante la misma exposición hace que no se dé la misma sintomatología entre dos individuos. Signos y síntomas. La diferencia entre un signo y un síntoma radica en que el síntoma es subjetivo, lo que siente la víctima, y el signo es objetivo, lo que se observa o que representa a la víctima. Los efectos de la hipoxia en el organismo son variados por consecuencia de la disminución de la presión de oxígeno, que origina cierto daño en la función de todos los órganos de nuestro cuerpo, siendo más afectados aquellos que son más sensibles a los efectos de la hipoxia. Por ejemplo, a nivel sistema nervioso central, donde la sensibilidad ante las carencias de oxígeno es mayor, por lo que estos son los síntomas que denominan el cuadro clínico. Los síntomas y signos que se producen ante situaciones de hipoxia en relación con la altura alcanzada dividida en diferentes fases. Fase indiferente. Discurre desde el nivel del suelo hasta 10.000 pies de altitud. Se tiene la misma presión de oxígeno que si ascendemos a 39.000 pies con oxígeno al 100%. La hemoglobina a nivel del mar está saturada de oxígeno aproximadamente en un 97.5% a 10.000 pies. La saturación de oxígeno disminuye hasta un 87% y a 20.000 pies la hemoglobina está únicamente en un 65% del oxígeno. Se denomina fase indiferente porque no aparece ningún síntoma en el ser humano en estado de reposo, excepto por la disminución de la memoria inmediata, disminución de la visión nocturna a alturas de 6.000 y 8.000 pies, y alargamiento en el tiempo de aprendizaje de materias complejas en sujetos sometidos a 8.000 pies. En general puede decirse que en alturas por debajo de 10.000 pies los síntomas son tan mínimos que en aviación se consideran insignificantes. La fase compensatoria discurre de 10.000 a 15.000 pies de altitud. Se tiene la misma presión de oxígeno al volar entre 39.000 y 42.500 pies de altura, respirando oxígeno al 100%. Se conoce como fase compensadora, puesto que el organismo pone en marcha sus mecanismos compensadores, con un aumento de la ventilación pulmonar y del gasto cardíaco, tratando de mantener la homeostasis, que es ese equilibrio en el cuerpo. El sujeto en reposo no representa apenas síntomas, exceptuando una acentuación de los expuestos en la fase anterior. El más importante, sin duda, la disminución de la visión nocturna, que llega a ser la 50%, y la aparición de dolor de cabeza en exposiciones superiores a 20 minutos. Si el consumo de oxígeno se encuentra aumentado por el ejercicio físico o por las bajas temperaturas, los síntomas que aparecen serán la dificultad respiratoria, la disminución de la memoria y de la capacidad de trabajo y cálculo, todo lo cual pasará inadvertido por el sujeto. Fase de manifestaciones clínicas. Discurre entre 15.000 a 20.000 pies de altitud.
Es igual que encontrarse a alturas entre 42.500 y 45.000 pies respirando oxígeno al 100%. En esta fase aparecen síntomas incluso en reposo, sin que los mecanismos compensatorios sean efectivos. Son síntomas causados por la afectación de los procesos mentales y del control neuromuscular, tales como la pérdida de juicio crítico, sin tener conciencia de ello, enlentecimiento del pensamiento, imposibilidad de realización de cálculos mentales, que junto con la incoordinación muscular para movimientos finos hace incontrolable el manejo de la aeronave. Aparecerán estados de euforia, ansiedad o agresividad, y a los que pueden sumarse mareos, náuseas, vómito, sensación de cabeza vacía, hormigueos en las extremidades, disminución del campo visual, visión gris o visión de túnel, así como espasmos musculares. Objetivamente hay coloración azulada en las partes distales del organismo, como uñas, labios, esto que se le conoce como cianosis, y aumento de la profundidad de los movimientos respiratorios. Por último, tanto el ejercicio físico como el frío aumentan la intensidad de los síntomas, produciéndose la pérdida de conocimiento. Fase crítica. Se produce por encima de los 20.000 pies de altitud. Aparecen los mismos síntomas que si estuviéramos por encima de 45.000 pies respirando oxígeno al 100%. En esta fase se acentúan todos los síntomas de la fase anterior y aparece pérdida de conciencia y convulsiones si se mantiene la hipoxia. Incluso puede llegar a causar la muerte si el individuo no recibe oxígeno rápidamente. A grandes alturas, la muerte aparecerá en pocos minutos.